invitarme. Un placer. Tenía muy pendiente venir a este programa que a mí me parece uno de los determinantes en la urgencia que tenemos hoy en día en el país en aclarar todas estas cosas por las que estamos atravesando y que muchas veces la gente maneja a nivel comunicacional, no de la manera integral como debe hacerse y como creo que lo hacen ustedes excelentemente. Bueno, queremos aprovechar que tú estás aquí porque es importantísimo que hagamos un esfuerzo en distinguir los elementos de la realidad, ponderarlos y aquellos elementos que son potenciados a través de una campaña. Por ejemplo, nosotros siempre habíamos dicho que situaciones como la que acontece en Venezuela ya han pasado en otros países. Las que aplicaron a las revoluciones de colores, las que aplicaron en la URSS para disolver la Unión Soviética, donde incluso un presidente del Parlamento, que fue Yeltsin, hay que recordar eso, dieron un golpe de Estado, secuestraron al presidente de la época, que era Gorbachov. Eso entre junio y diciembre, que fue la disolución de la Unión Soviética. Pero además, y esta es la parte que queremos discutir contigo, hay una situación donde ponen al país a pensar de que lo peor pasa en ese país y que en el resto del planeta las cosas son una prosperidad, una maravilla. Y hoy en Venezuela la verdad es que se está yendo gente, pues eso es cierto. Pero las causas verdaderas, el trasfondo de la situación, las realidades virtuales que se crean con algunas medias verdades, algunas medias mentiras. ¿Qué opinión te merece esa situación? Desde el punto de vista comunicacional. Sí, es que efectivamente la mayoría de lo que nos sucede a nosotros, no solo en Venezuela, sino en el mundo, pero particularmente en Venezuela a lo largo de todo el periodo revolucionario y sobre todo en este último periodo del gobierno del presidente Nicolás Maduro, está determinado exclusivamente por el fenómeno mediático. Es decir, la intermediación entre los hechos reales y toda la superestructura, la megaestructura mediática que está al servicio de los intereses del neoliberalismo y que modifica a su buen saber y entender esa realidad, convirtiéndola en un fenómeno más fabuloso que real en la mayoría de los casos. En el caso, por ejemplo, de la inmigración o emigración, como le han querido llamar, fuga de talentos, hay más de fábula que de realidad, lamentablemente hay que decirlo. El proceso que se da a través de la historia de movilización de los pueblos es más bien un fenómeno de enriquecimiento de las culturas. Es una cosa completamente contraria a lo que han querido poner acá. Y no solo de enriquecimiento de las culturas, sino que más allá de eso, económicamente beneficia mucho a las naciones, por lo cual es hoy una realidad que es absolutamente insoslayable en sociedades como la europea, por ejemplo. No se dice, así como ustedes lo están comentando, no se dice en la mediática de manera convencional cuando se está manejando como etiqueta esto para malponer a un gobierno como el revolucionario, que en Europa hay un desplazamiento permanente del orden de 500.000 de desplazados por cada uno de los países más importantes de la comunidad europea. Por ejemplo, Inglaterra recibe en 2015 cerca de 550.000 inmigrantes de la misma Europa. De la misma Europa, claro. Exacto. Alemania, y igual sucede con Alemania, con España, con Francia. Cifras altísimas de desplazamiento, que no quiere decir que sea, como digo, ningún signo negativo de la economía, sino que habla de la cualidad o del rasgo del ser humano en la búsqueda de nuevos espacios de comunicación, que no es necesariamente una cosa perniciosa o algo que sea contrario, digamos, al interés de la economía de las naciones. De hecho, en Venezuela nosotros tenemos una carga de inmigración ancestral que ha determinado, en primer lugar, nuestro mestizaje. ¿Cómo no? Ciertamente. Que es algo de lo que nos hemos sentido siempre orgullosos. Y luego que hemos acogido sin ningún tipo de percance o de prurito ético, moral, de ninguna naturaleza, a esa oleada de inmigrantes que nos vino primero de Europa y que hoy nos está llegando de Sudamérica. En Venezuela tenemos, según los datos de ACNUR, la segunda población de inmigrantes o de desplazados en el mundo entero. ¿Cómo no? Es decir, la colombiana, más de 5,5 millones de desplazados de Colombia hacia Venezuela, y sin embargo allá no hay una situación de alarma ni de crisis humanitaria por eso en ningún medio, ¿no? Incluso ya que toca este caso de Colombia, fíjate que la mediática en Colombia está manejando el hecho de que aquí en los últimos días no ha habido ningún tipo de desplazamiento. La Cancillería colombiana está diciendo, pero bueno, demuestren el desplazamiento, cosa que es suficientemente obvia. Pero también nos preocupa una situación que tiene que ver, por ejemplo, cómo la economía de los países
puede ser impactada a través de inmigraciones forzadas, porque una cosa son la elección individual de una persona, que además es natural. Yo creo que las personas tienen derecho a ir de país en país. Además, nosotros tenemos venezolanos como Miranda, como... Claro, que enriquecieron su patrimonio y su propuesta. Sí, fíjate, en ese sentido, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados establece varias categorías, ¿no? Y eso es importante que nosotros lo señalemos en programas como este. Una categoría, digamos, la que tiene hoy en día mayor impacto por el peso que tiene en toda la realidad del desplazamiento hoy en el mundo, sobre todo en Europa, es el de los refugiados. Claro. Pero es que hay refugiados y en la clasificación también están los desplazados forzosos, etcétera, y los que son desplazados no por razones forzadas de ninguna naturaleza, que ellos denominan los apátridas. La mayoría de los opositores que cuando uno menciona esa palabra se ofenden. Es una categoría formal. Deben saber que es una categoría formal que tiene establecido las Naciones Unidas para quienes se desplazan motu propio, es decir, que no están siendo expulsados del país ni por razones políticas, ni de persecución o represión de ninguna naturaleza, ni porque se les ha venido abajo el edificio producto de bombardeo de ninguna naturaleza. Hay una expresión que de hecho tú lo mencionaste hace rato, la fuga de talentos, ¿no? Que se quiere, de alguna manera se quiere aducir a la migración venezolana, ¿no? Que aquí se están yendo los talentos, los cerebros se están yendo. Yo pienso que, fíjate, a ver si concordamos en esa, o estamos de acuerdo en esa percepción. Yo pienso lo siguiente: Venezuela no es difícil. Primero, que una encuesta reciente del 2014 demostró que quienes tienen la intención cierta de irse son los que en el marketing denominan la clase ABC, o sea, la famosa clase media, que nosotros ya casi no hablamos de eso porque consideramos que no existe en términos reales, en términos económicos. Lo cierto es que en un país donde la revolución hizo que la mayoría de la gente tenga acceso a la educación, donde el cupo universitario ya no es una ilusión como en la Cuarta República, no es difícil que se vayan profesionales, pues. O sea, es obvio que la mayoría que se dan son profesionales. Bueno, pero fíjate, ese es otro aspecto, ¿no? En particular, en principio, llama la atención el tema del etiquetaje, ¿no? Porque forma parte de toda esta mediática que interviene en esto. Quienes se están yendo, en realidad, son muy pocos. Es decir, las cifras se han abultado porque eso es parte del manejo que se hace desde las ONG que están trabajando en función del mismo plan de descrédito de la revolución bolivariana para favorecer la hipótesis de que el neoliberalismo sería el paraíso para la gente. Ellos no tienen cómo comprobarlo. Ellos han perdido elecciones reiteradas y sistemáticamente y no han podido por la vía democrática encontrar el apoyo, el respaldo popular a una propuesta de esa naturaleza, de la reinstauración del neoliberalismo en Venezuela. Entonces tratan de buscar otro tipo de instrumento, el económico, el acaparamiento, por ejemplo, para inducir inflaciones artificiales desde el punto de vista económico, escasez también inducida, etcétera. Y otro es el de la posibilidad de desplazarse, que ha sido una cosa histórica. En Venezuela es tan histórico, tan ancestral, que no es desplazamiento, no es, la salida de venezolanos hacia el exterior, que aquí había una institución que todavía existe, que fue creada en los gobiernos de la Cuarta República, precisamente casi con rango de ministerio, que es la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, precisamente para poder articular toda esa inmensa masa de gente que estaba siendo enviada hacia el exterior desde esos sectores pudientes, para darle un rango, una categoría, una ascendencia social a su heredad, a sus hijos, por encima de la que podían tener en Venezuela. Porque además de que eran en verdad precarias las condiciones, las posibilidades, el acceso a la educación en la Cuarta República, solamente el 2% de los sectores deprimidos de la población, de los de bajos recursos, llegaban a la universidad, pero casi el 60% de los que estaban eran de los sectores altos de la población, desde el punto de vista del poder adquisitivo. Entonces, esto es parte de un etiquetaje. Sí. Fíjate que se llama talento.
¿no? Pero no se le dice refugiados, no se le dice asilados, no se le dice ninguna de esas porque ellos no quieren saber nada con las categorías inferiores. Y perdóneme para rematar la idea, porque yo sé que estamos apretados con el tiempo, pero para rematar esta idea del etiquetaje, es una insolencia, es una arrogancia lo que está detrás de todo esto de la fuga de talento, supuestamente. Sí, la sociedad exquisita es la que se estaría yendo. Eso es completamente falso. El verdadero talento yo lo he encontrado siempre en el barrio, en el campo. La gente del pueblo, la gente del autobús es la que yo he visto siempre talentosa. Toda esa gente que se está yendo, que tiene que regresar a los 6 meses porque no consigue el paraíso que nos vendió, que iba a conseguir allá, que estafó incluso a su propia gente con la idea de que aquello era el paraíso y en realidad era la penuria. Bueno, esa gente lo que está es cometiendo un acto de soberbia y de insolencia contra el pueblo que tiene que ser señalado también. Bueno, quisiera que al retorno habláramos de ese último caso. Hay una tipología de los que se van, que esos sí se quedan, que son los banqueros estafadores, que son los que han venido entregando la información al Departamento de Estado contra nuestra patria, mucha información falsa, medias verdades, pero eso lo vamos a seguir dibujando, discutiendo al retorno de la pausa. Bueno, seguimos aquí en su programa Bosa con Valdés, con nuestro invitado especial de hoy, Alberto Aranguibel, que no necesita mayor presentación. Alberto, queda una pregunta al aire, ¿no? O sea, la migración de Venezuela no solo ha sido reciente, hay migrantes, Estados Unidos siempre ha recibido migrantes, todos los bandidos corruptos y sinvergüenzas de la Cuarta República, ¿okay? Y que salen huyendo, y los que han salido huyendo también de la revolución han sido acogidos en Estados Unidos. Otra característica que tienen los neomigrantes nuestros es que son aquellos, te doy un ejemplo, hubo una mujer venezolana que la estafaron en España, perdió $200.000. ¿De dónde lo sacó? Aquí control de cambio. ¿Dónde sacó $200.000 ella para llegar a España y además la estafaron y quedara limpia? Pues. O sea, hay unas características allí interesantes. Una tipología del migrante nuestro. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, pero fíjate, sí, hay una gran diversidad en toda esa movilidad social, que es como correctamente se llama, que ha sido, como digo, permanente a través del tiempo, que es normal en todas las naciones en el mundo, que es un signo más bien que es positivo porque, bueno, tiene componentes que sirven para la integración y para el desarrollo económico. Pero en este caso que tú estás refiriendo, es muy ínfimo ese sector. Gracias a Dios, los venezolanos no son corruptos por naturaleza, sino que caen producto precisamente de las presiones del neoliberalismo, la empresa privada presionando permanentemente sobre funcionarios públicos, etcétera. Y el fenómeno entonces se reduce a aquellos que efectivamente sirven a intereses de potencia como los Estados Unidos y, bueno, venden sus servicios al mejor postor en un momento determinado, son verdaderos apátridas, pues, ¿no? Negocian el país, negocian el sentido de soberanía, la patria por un puñado de dólares. Esa es una cantidad ínfima de gente. Hay sí una gran movilidad, pero insisto, ustedes señalaron un componente importantísimo en la introducción del programa. Los estudiantes, por ejemplo. Los estudiantes se van a hacer posgrado en la mayoría de los casos, porque el grado o el pregrado lo hacen aquí en Venezuela porque la educación es gratuita. Es gratis y es buena. Y es buena, es de calidad. Pero tú no te encuentras que se estén yendo a mitad de carrera, ni mucho menos, porque saben a qué se están enfrentando en una realidad sumamente difícil en naciones como los Estados Unidos, por ejemplo, donde el costo de la educación es una cosa que marca la vida entera de toda la familia, la determina por completo. Yo tengo que pedir excusa porque estoy todavía saliendo de un reposo médico y no me he recuperado del todo, pero les prometo que para el próximo programa voy a estar en mejores condiciones. Entonces, fíjate, son muchos aspectos que están asociados a esto, pero en general, todos están determinados por el interés mediático que tiene un sector de la política venezolana, que es el sector de la oposición, para tratar de convertir este fenómeno en parte de la prueba que no consigue para demostrar que en Venezuela habría una tiranía, que habría una dictadura, como ellos tratan de venderle al mundo, pero que de la forma como lo hacen demuestran que no es talento lo que se está yendo, porque de esa manera
no es como ellos van a convencer al mundo de que haya una tragedia claro, humanitaria. claro. Sí, no son Es las decir, masas. ellos se van y venden el apartamento en dólares. El apartamento que tienen aquí, venden el carro en dólares. Sí. Tienen vehículos de último modelo a la hora de que deciden irse. Tienen todo el confort que no tienen en ninguno de esos países el promedio de Ellos la, no llegan con un de la colchón sociedad. a los otros Exacto, países. cuando tú vas a ver cuáles son los países que están en situación de crisis y buscas la prueba, Claro. te vas a encontrar un río de gente que se está yendo por la frontera Así con es. los colchones en la cabeza, cargando una bolsa de maruza, con una cantidad de cosas. Es decir, esa es la realidad Claro. real que existe cuando hablas de refugiados, cuando hablas de gente que se tiene que ir del país porque hay una situación de crisis humanitaria. Pero cuando tú te estás yendo en primera clase, ¿no? Y estás tomando champaña en el VIP de Sí. Panamá, Y están montando franquicias. y estás montando franquicias allá en Estados Unidos y montando offshores en Panamá y en la isla del Caribe, es muy difícil que alguien te crea que tú estás padeciendo Yo tengo una crisis terminal. Yo tengo una hipótesis sobre eso. ¿Cómo funcionan los medios? Yo digo que funcionan con aquellos viejos silogismos griegos, donde ellos montan dos premisas. Las dos premisas son, en Venezuela hay un caos terrible. Para demostrar esa premisa, la gente se está yendo. Y la conclusión es, hay una dictadura. Son Exactamente. una forma muy simplista, muy Exactamente. antigua de intentar imponer una supuesta verdad. Y Sí. creo que no solamente, estoy convencido, porque además, tú lo sabes mejor que yo, hay toda una parafernalia mundial, las primeras páginas de casi todos los periódicos del mundo nos dedican humildemente a nosotros su existencia, su vida, sus líneas editoriales. Y con contradicciones profundas, muy graves. Por ejemplo, nosotros recordamos en noviembre del 2015, aquí en Venezuela, nosotros vimos el impacto noticioso que causó en el mundo entero el cierre de la frontera que fue ordenado por el presidente Nicolás Maduro Ajá. para contener toda esta operación de saqueo que se estaba haciendo en nuestro país con nuestros alimentos, con los productos de primera necesidad. Bueno, ¿y cuál fue la primera reacción que hubo? Tratar de convertir en una crisis humanitaria que en Cúcuta, por el cierre de frontera, había una crisis económica inmediata. Es decir, que nosotros estamos proveyendo el bienestar de esa nación Y se lo suprimimos de golpe. y de repente con el cierre de frontera se suprime y ellos lo revelan al mundo y dicen que la crisis hay acá. No, la crisis la hay en Colombia, que tiene que tener abierta la frontera Así es, para que nosotros nos mantengamos. exacta, para que Venezuela pueda mantener la vida de de toda esa zona del país, que es una de las más importantes, por cierto, económicamente en Colombia. En Colombia hay una de las pobrezas más grandes de Latinoamérica, señalado por los mismos organismos internacionales ¿Cómo no? que refieren que en Venezuela el hambre se redujo más que en cualquier otro país en el mundo entero y por eso el programa de la alimentación de la FAO tiene el nombre de Hugo Chávez Hugo hoy en Chávez, día. así es. Ahora, Alberto, en un minuto que nos queda el programa, ¿qué recomendarías tú a las venezolanas, los venezolanos que estamos siendo sometidos a este estrés, a este bombardeo ideológico, para que nos ¿Cuál es el blindemos? antídoto? Pues? ¿Qué sería tu conclusión al Bueno, respecto? lo primero es que nosotros debemos tratar de hacer el esfuerzo por encontrar la lógica, la sindéresis en todo esto, más allá de la afectación que nos venga a través de los medios. Es decir, si nosotros hemos visto que a través de la revolución bolivariana, sin haber superado las penurias ancestrales que desde los orígenes de la República tenemos como pueblo, que han sido reales, que son reales, que siguen siendo reales, pero que vemos que aquí hay la dirección por la superación de todos esos problemas de manera consistente, coherente, seria, responsable. Aquí no hay una fuga de talentos, como han dicho esta gente, pero no hay una ola de despido, como es la conseja que hace en el mundo entero cuando hay cualquier situación de apremio económico como la que está atravesando Venezuela con la caída del ingreso petrolero en más del 80% de nuestro ingreso normal. Y no hay esa ola de despido, pero tampoco hay el cierre de emisiones, tampoco hay el cierre de la gratuidad de la enseñanza, ni la elevación de las tarifas, ni de los impuestos. Entonces, eso es lo primero que la gente tiene que reflexionar. ¿Por dónde estoy más cerca de llegar al bienestar? Y por dónde estoy más cerca de la estafa, de la farsa, cuando estamos viendo todos estos fenómenos como por ejemplo el manejo, la manipulación perversa que se está haciendo
con el tema de la inmigración, que es un tema, como digo, perfectamente normal en las sociedades en el mundo entero, y que aquí en Venezuela quienes lo están haciendo son los de poder adquisitivo, claro, que se mueven, se desplazan en primera clase para ir a ver si ellos demuestran desde afuera que aquí hay una dictadura, porque ellos se fueron, que son los talentosos. Alberto, un gran Alberto, placer hermano, tenerte aquí en este lástima programa. que De verdad no, que Gracias a ustedes por no te invitarme. olvidó. Lástima que sea tan corto este tan programa. corto el tema. Bueno, el programa, la entrevista. Bueno, gracias Alberto, gracias a ustedes. Vamos entonces, estamos de regreso en unos minutos para las conclusiones del programa.